Hola, otra vez nos encontramos hoy para hablar sobre las causas energéticas de las enfermedades. Pero antes de entrar en este tema de lleno, quisiera que unifiquemos conceptos. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que muchas personas aún creen que trabajar en energía, con energía, es un fraude, que lo tomamos como algo mágico. Inclusive algunos terapeutas que trabajan con energía no saben tampoco bien la explicación de por qué hay tan buenos resultados. Quizás por mi profesión de médica siempre he tenido que estudiar buscando el porqué y el para qué de todo lo que hacía. Y actualmente en las actualizaciones que hacemos todos los médicos, siempre indagamos profundamente. Y no podía ser de otra manera cuando empecé a trabajar con energía. Yo quería saber realmente cómo era esto que intangible, sin tocarlo, yo podía llegar al cuerpo físico y ver algunas situaciones de cambios, ya sea en lo físico como en lo emocional. Entonces nos tendríamos que remitir a la historia. Y para poder decir que esta energía y poder fundamentar que esta energía, sobre todo la que utilizamos habitualmente los terapeutas en terapias complementarias, es una energía real, es una energía que la podemos medir. Y entonces ahí desmitificamos un poco esta cuestión mágica del Reiki. Si nosotros vamos a las leyes físicas, hay una ley, la ley de Ampère, que esa ley de los amperes está basada, sencillamente, lo puedo explicar, está basada en la conducción eléctrica a través de cualquier agente conductor, ya sea un cable, ya sea un tejido vivo. Y que al pasar esa corriente alrededor de ese cable, alrededor del tejido vivo, se produce un campo electromagnético. Estas mediciones pasivas que se pueden hacer en este campo electromagnético es lo que a nivel médico utilizamos como electroencefalograma, electrocardiograma, magnetocardiograma. Magnetos. Por lo tanto, a través de estas principales y primarias experiencias, se fue haciendo todo un estudio mucho más profundo. En 1965 se pudo medir el campo electromagnético del corazón. En 1972 Cohen hizo lo mismo pero a nivel cerebral. Y esto siguió adelante. Y siguieron estudiando cada uno de los órganos a través del campo electromagnético. Es así como en 1975 Harold Burr ganó el premio Nobel. Ganó el premio Nobel en base a todos estos experimentos. En esos años se pudo saber que todas las enfermedades comenzaban con un desarreglo de las vibraciones, una falta de alineamiento en los campos electromagnéticos antes de llegar al cuerpo físico. Esos campos electromagnéticos son los que forman lo que conocemos como aura. Por lo tanto, se siguió investigando y en 1939 Valentina y Simon Kirlian en Rusia estaban haciendo experimentos y también arreglando un aparato médico y en forma accidental desde un electrodo pasó la electricidad hacia cerca de la mano de uno de ellos, donde pudieron ver una alteración en el color que circundaba esa mano. Ahí les llamó la atención y como científicos empezaron a estudiarlo, pudieron fotografiar ese campo electromagnético. Es la cámara Kirlian, que se usa para poder ver los campos electromagnéticos de todos los seres vivos. En 1979, la FDA en Estados Unidos confirma, acepta, a través de la experiencia del Dr. Bassett, acepta
la terapia a nivel electromagnética. Y aquí es donde vemos los grandes experimentos en cuanto a las alteraciones de frecuencia sobre órganos que estuvieron enfermos. Una de las grandes experiencias a través de fracturas de huesos, en donde el doctor Basset experimentó cambiando la frecuencia del campo electromagnético de ese hueso, logrando así una recuperación pronta de la fractura, sin otro tratamiento. Y así se siguió experimentando con distintos órganos. Tal es así que hay una escala de frecuencias en donde nosotros podemos saber que 2 ciclos por minuto, 2 Hz, sirven para una recomposición de un nervio. Por ejemplo, que 7 ciclos por minuto van a ser los necesarios para la reconstrucción de fracturas de hueso. Que 10 Hz, por ejemplo, 10 ciclos por segundo, van a ser los necesarios para tratar ligamentos, tendones. Y por encima de 10 Hz vamos a entrar ya en el tratamiento de capilares, de piel y demás. Y acá los dejo con una pregunta. A aquellos que todavía duden de que la energía que nosotros trabajamos con Reiki es algo totalmente real, medible, que es algo que da muy buen resultado, los dejo pensando. Alguno de ustedes quizás haya pasado por kinesiología, por un esguince, por lo que fuere, y le han recomendado sus médicos tratantes, su traumatólogo, que vaya a hacer 10 sesiones de kinesiología más magnetoterapia. Si alguno fue a hacer magnetoterapia o lo está haciendo, se van a dar cuenta que ustedes ponen el pie o el brazo o lo que sea, la parte del cuerpo que sea, adentro de un tubo, ¿sí? Y ponen el brazo, no sienten nada absolutamente, no ven luz, no ven nada. ¿Me pueden explicar entonces cómo es que nosotros los médicos utilizamos la magneto para tratamiento? Si no se ve, si no sienten nada, ¿cómo actúa? Pues así, actúa vibracionalmente. Todo lo que altere, en negativo o en positivo, mi campo electromagnético, llamado aura, va en algún momento a tocar mi cuerpo físico. Esto que dije anteriormente nos da la evidencia en las terapias complementarias, pues yo no las llamo alternativas, terapias complementarias energéticas. Y ahí es donde Zimmerman fue un gran estudioso que realmente hizo mediciones en cuanto a todo terapeuta que con sus manos o sin sus manos, a través de digitopuntura, de masajes, etcétera, reikistas bien formados, midió qué pasaba con esas vibraciones entre el practicante y el paciente. Lo mismo hizo con mediciones a nivel de situaciones médicas. Y ahí se dio cuenta que todo practicante de energía también está vinculado con el tipo de vibración que transmite al paciente. Todo esto que nos hace ver, y nos hace ver que realmente tendríamos que ser inmortales. Si puedo realmente sanar todo mi campo electromagnético. Y no, no es tanto. ¿Qué debo hacer para estar en un buen estado de salud? Para estar en un buen estado de salud, tengo que lograr la armonía de las frecuencias vibratorias de todos estos campos antes de llegar a mi campo físico. Esa armonía, que según Leibniz, que es un filósofo, decía que es un sistema en el cual debe haber una correspondencia entre el cuerpo físico y el alma. El alma es esa vocecita interna que me habla, ¿sí? Para decirlo en forma sencilla. Si yo puedo hacer una correspondencia, lograr una coherencia, voy a entrar en un estado de armonía y las vibraciones van a ser coherentes en cada uno de esos campos. Por lo tanto, mi cuerpo físico va a reaccionar
coherentemente, con buena salud. Todo esto estamos hablando siempre de vibraciones medibles. Todo esto yo se los enseño a mis alumnos. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo en la práctica también, porque hay sensibilidades que aumentan para poder diagnosticarlo haciendo un escaneo de cada uno de esos campos y demás. Pero lo importante es que tenemos el fundamento científico. Cuando nosotros hablamos de la armonía, estamos hablando de esa coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Es una coherencia que debe existir en nuestra personalidad, que es nuestro yo inferior. Ese yo que está tan interceptado por el diario vivir y por la materialidad de este mundo en el cual vivimos. Esa personalidad está hecha por la mente, la emoción y el cuerpo físico. Pero esta personalidad que nosotros vemos cotidianamente tiene muchas interferencias. Por lo tanto, no hay una armonía permanente en el ser humano, porque nos dejamos interferir también, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque realmente tendría que comandar el alma para que hubiese un amor hacia mí mismo y hacia los demás, y el entorno y mi físico y mi aura estuviera en armonía, y a los humanos se nos dificulta muchísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer para lograrlo? Una sola cosa, un trabajo consciente y voluntario en el camino de la espiritualidad. Un camino de conciencia y de voluntad y de perseverancia, no en la espiritualidad de una religión. En la espiritualidad estamos hablando del conocimiento de mí mismo, del respeto, de la dignificación, primero de mí, para poder llevarlo hacia afuera. Cuando en algunas de estas capas electromagnéticas, en algunas capas del aura, nosotros encontramos una fricción, un roce, quiere decir que cambia la vibración. Y al cambiar la vibración, va a tocar a la otra capa, cambiando su vibración, hasta que llega al físico, produciendo síntomas o enfermedades. Todos los acontecimientos del presente, todos los acontecimientos del pasado, si quieren nos vayamos hasta el transgeneracional, tienen y dejan marcas en nuestro cuerpo físico. Por eso hay que prestarle tanta atención al cuerpo cuando habla, mucha atención. Y ahí también tendríamos que hablar, que podemos hacerlo en otra charla, sobre la sombra. Esa sombra que está y nos persigue desde niños. Una sombra donde no está, aunque querramos negarla, no está todo lo negativo. También hay cosas positivas que nos sacamos. Pero también esas cosas que están reprimidas y demás llevan a que haya emocionalmente cierta fricción o roce en una de las capas que también puede manifestarse a través de síntomas o de enfermedades. Todo tiene que ver. Por lo tanto, si yo tomo todo esto que estoy hablando, podría en grandes grupos decir que las enfermedades se originan por una alteración de la vibración de algunas o de varias de estas capas del aura, capas electromagnéticas. Las vibraciones no están en armonía. Por lo tanto, podría decirse que hay una enfermedad individual, una enfermedad grupal, de razas, una enfermedad karmática. Para que suceda la enfermedad, cuando cambia esa vibración que va tocando, por decirlo de alguna manera, las diferentes capas, tiene que atravesar todas estas capas etéricas y llegar al físico. ¿Pero cómo llega al físico? Llega al físico a través de los chakras. Los chakras son puntos energéticos, algunos coinciden con plexos nerviosos, puntos de energía, como centrales eléctricas, pero cada uno de esos chakras, que son 7 los principales, pero hay 21 chakras colaterales, secundarios, esos chakras van a dirigir, a comandar ciertas emociones y ciertos órganos físicos. Por lo tanto, según la vibración alterada que tenga, va a ser uno u otro chakra o varios el que esté alterado. Y en base a eso se trabaja energéticamente para reconstruir la armonía. Si vamos
exclusivamente a las enfermedades individuales, como decía antes, podríamos ser inmortales, pero no podemos ser inmortales porque tenemos fecha de vencimiento. Pero sí tenemos la posibilidad de que esta enfermedad y la solución de la enfermedad es una responsabilidad mía, exclusivamente mía. Dentro del tratamiento holístico, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prevenir enfermedades? Sí, se pueden prevenir enfermedades, porque si yo ahondo en la parte emocional del paciente y holísticamente lo puedo guiar y hacer trabajar él mismo para encontrar su propio sanador interno, va a poder remediar muchas cosas y prevenir que aparezcan en el cuerpo físico. ¿Puedo sanarlas? Sí, podemos sanarlas. Cada uno lleva su sanador interno. ¿Ha habido casos de sanaciones que parecen milagrosas? Sí. Sí, y las tengo constatadas y las tengo registradas. Sí, hay. Lo que pasa que no es para todos el milagro. No sé a quién le va a suceder el milagro. Pero sí tenemos las herramientas para intentar que la persona esté mejor. Y si no puedo prevenir y no puedo sanar, ¿y las enfermedades crónicas? Entonces, bueno, las enfermedades crónicas, cuando ya las detecto y el paciente tiene ya enfermedades crónicas, como yo las tengo, es porque ya a través de tantos años no estuvimos viviendo en armonía. Entonces, las células se terminaron alterando y hoy vemos sus consecuencias, pero puedo frenarlas, puedo evitar que vengan otras enfermedades, puedo transitar con una mejor calidad de vida la enfermedad crónica. Sí puedo. Pero es un trabajo, como dijimos antes, consciente, voluntario, de constancia en el camino de la espiritualidad. Porque soy un todo holísticamente. Pero también me pueden decir, sí, pero hay cánceres, enfermedades que son irreversibles, que no hay cura. Y sí, porque también somos parte de la evolución y cada uno vino a trabajar lo que debe trabajar. Pero sí también en esas personas podemos ayudarlas a que crezcan en esa evolución, aportándole paz, que sepan cómo lograr la paz, porque todo es un trabajo personal. Uno como terapeuta guía, ¿sí? Hasta que el paciente con las herramientas camina solo. Entonces esas personas con esas enfermedades pueden lograr paz, pueden transitarla sin miedo, pueden transitarla con amor y con aprendizaje, sí lo pueden hacer. Eso es el trabajo holístico. Espero que en tan corto tiempo pueda haberlos informado lo suficiente para que vean que Reiki, Rei, energía del universo, Ki, energía vital de cada una de nuestras células, es una energía real, es una energía medible, para que puedan ser refutadas todas aquellas teorías que dicen que no es cierto esto, que es un fraude. ¿Que puede haberlos? Puede haber, pero cuando uno se compromete en este camino de las terapias de energía, las estudia, las fundamenta y las profundiza, sabemos perfectamente el resultado positivo que da. Primero en mí, para poder expandirlo a los demás. Y quiero terminar con una frase que está escrita en el primer libro de medicina chino, Neiqing, 27 siglos antes de Cristo, que dice que no hay que hacer hincapié en las enfermedades, sino en la debilidad que llama a que esa enfermedad venga. Espero haber aportado un granito de arena en esta evolución, en este plano que estamos haciendo todos. Nos vemos en el próximo.